Hello preciosuras, ¿cómo están? Deseo que muy bien. Welcome to this English class. Hoy vamos a ver un tema súper importante, es el tema de los adverbs o adverbios en inglés. En la clase pasada les expliqué todo lo relacionado con los adjetivos, qué eran los adjetivos, el tipo de adjetivos, el orden, en fin, que por acá arribita se los voy a dejar al final de esta clase para que lo visualicen. Hoy ya nos vamos a encargar de los adverbios. Recuerde que se pueden suscribir aquí abajito para seguir recibiendo muchos más videos y puedes apoyar a este canal si lo compartes con otras personitas. Y si dejas algún comentario acá abajito, esto le puede ayudar muchísimo a crecer. Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta es que los adverbs o los adverbios son parte de la oración, forman parte de la oración, y lo que hacen estos adverbios es que van a modificar otras palabras. Es decir, estos adverbios describen verbos, adjetivos, adverbios o incluso oraciones completas. Tienen el poder de modificarlas. En conclusión, los adverbios nos dicen cómo, cuándo y dónde algo pasa. Entonces, los adverbios, que son palabritas que también forman parte de la oración, lo que hacen es que describen o modifican verbos, adjetivos, adverbios u oraciones completas. ¿Listo? Entonces, vamos a dar ejemplos de cada uno de estos adverbios. En este caso, a ver, ¿de qué manera un adverbio puede modificar un verbo? Supongamos que yo voy a decir en inglés, they walk slowly. Ellos o ellas caminan lentamente. En este caso tengo el sujeto they, ellos o ellas. Tengo el verbo walk, caminar. Y este sería el adverbio slowly, que significa lentamente. En este caso, este adverbio lo que hace es que está modificando este verbo caminar. Está describiendo cómo ellos caminan o lo está modificando, ¿cierto? Un tip, y es que yo puedo hacer una pregunta para descubrir cuál es el adverbio dentro de la oración. Y esta pregunta puede ser ¿cómo? ¿Cómo ellos caminan? La respuesta sería ellos caminan lentamente. Entonces, esa palabra lentamente pues sería el adverbio porque está describiendo ese verbo que es caminar o lo está modificando. Ahora vamos con un ejemplo en donde el adverbio modifica un adjetivo. Ya ustedes saben cuáles son los adjetivos porque se los expliqué en la clase pasadita. Recuerden que el adjetivo es la palabra que modifica o describe al sustantivo. Entonces, supongamos que yo tengo esta oración. She is incredibly smart. Entonces, tengo el sujeto she, ella, is, es, y aquí tengo el adjetivo smart. ¿Por qué? Estoy diciendo ella es inteligente. Este adjetivo está hablando de ella, el sujeto, del sustantivo, del noun. Pero aquí adelante del adjetivo yo estoy colocando el adverbio que es increíblemente. En este caso, este increíblemente está describiendo el adjetivo smart. Entonces, lo que hace es que modifica el adjetivo porque lo describe. Ella es increíblemente inteligente. She is incredibly smart. Ahora, también les decía que un adverbio dentro de una oración puede describir otro adverbio que también está dentro de esa oración. Claro que sí, preciosuras. Supongamos que yo en inglés voy a decir Roberto corre rápidamente. En inglés sería Roberto runs very quickly. Vemos entonces que tengo el sujeto Roberto, que sería pues el sustantivo. Luego tengo el verbo correr, runs, corre. Y luego tengo acá rápidamente, que sería un adverbio, quickly, ¿cierto? Y vemos que antes de este adverbio quickly también tengo a very, que es otro adverbio. Pero en este caso, very, que significa muy, está modificando a quickly, a el adverbio que lo acompaña. Roberto runs very quickly. Roberto corre muy rápidamente. Este very, que significa muy, está describiendo ese adverbio quickly, rápidamente. También les decía que un adverbio puede modificar o describir una oración completa, es decir, una whole sentence. Entonces, yo en inglés voy a decir, desafortunadamente, él no vendrá el próximo año. Sería, unfortunately, he won't come next year. Así que la oración he won't come next year sería la oración completa o la whole sentence, ¿sí? Y vemos que antes de esta oración completa tenemos un adverbio que sería unfortunately. Sería desafortunadamente el adverbio, y lo que hace es que está modificando, describiendo toda la oración. Es decir, desafortunadamente, ¿qué? Pues que él no vendrá el próximo año. Entonces, mis muñecuras, recuerden que los adverbios pueden describir un verbo, un adjetivo u otro adverbio que está dentro de la oración o incluso una oración completa.
Ahora ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿qué tipo de adverbios hay para poderlos identificar más fácil? Claro que sí, les voy a dar cuáles son los types of adverbs para que ustedes los tengan en cuenta y se les haga mucho más fácil la identificación dentro de la oración, ya que se los pueden aprender o ir aprendiendo de memoria y está súper bien. Tenemos entonces los frequency adverbs o los adverbios de frecuencia, que por ahí al inicio de estas clases les expliqué muy bien cuáles eran los adverbios de frecuencia. Hay una saga maravillosa de este tema por si lo quieren chusmear, acá se los voy a dejar arriba. Entonces tenemos los adverbios de frecuencia que podríamos decir que estos responden a la pregunta ¿cuándo? ¿Sí? O también cada cuánto, ya que nos dice la frecuencia con la que pasa algo. Por ejemplo, sometimes, que significa algunas veces, always, siempre, never, nunca, usually, usualmente, etc. Por acá arribita les voy a dejar estos tipos de adverbios. Supongamos que yo en inglés voy a decir ellos algunas veces viajan a Perú. Sería they sometimes travel to Peru. Tengo entonces el sujeto they, ellos o ellas, en este caso ellos. Tengo sometimes, que sería el adverbio de frecuencia, que significa algunas veces. Luego tengo el verbo travel, que es viajar, y aquí vemos que sometimes está modificando el verbo travel. Ellos algunas veces viajan a Perú, to Peru. Entonces vemos que aquí en este ejemplo lo que hace el adverbio es modificar el verbo travel. Ahora yo voy a decir he doesn't usually eat out, oración que significa él usualmente no come afuera. Vemos aquí que tengo el verbo eat, que es comer, que al estar junto a la palabra out lo convierte en un phrasal verb. Y antes de eat out tengo el adverbio usually, que significa usualmente, y es el adverbio que está modificando a eat out, es decir, al phrasal verb, porque estoy diciendo que él usualmente no come fuera. Miramos que si yo digo usualmente, está modificando pues al verbo comer fuera. Ahora vamos con los adverbios de tiempo o los adverbs of time. Estos responderían a la pregunta ¿cuándo?, ya que nos da información de cuándo algo pasa. Algunos ejemplos de este tipo de adverbios son early, finally, now, soon, lately, yet, and yesterday. Supongamos que en inglés yo voy a decir que yo fui al cine recientemente. Sería I went to cinema recently. Tengo el sujeto I, yo, el verbo en pasado went, yo fui. To cinema, a cine, que sería el complemento, y recently sería el adverb, el adverbio de tiempo, recientemente. En este caso vemos que este adverbio está modificando, describiendo el verbo en pasado went. Yo fui recientemente a cine. O yo fui a cine recientemente, es lo mismo. Ahora vamos con los adverbios de lugar o los adverbs of place. Estos adverbios de lugar nos dicen dónde algo pasa o dónde algo está y responderían a la pregunta ¿dónde? Por ejemplo, there, upstairs, nearby, everywhere, etc. Por ejemplo, yo voy a decir the children are playing outside, oración que significa los niños están jugando afuera. Vemos en este caso que tengo el adverbio outside, que significa afuera, y está modificando al verbo playing. Están jugando. Jugando es el verbo como tal. Jugando. ¿Dónde? Pues afuera, ¿cierto? Entonces vemos que está respondiendo a la pregunta ¿dónde? The children are playing outside. Los niños están jugando afuera. ¿A dónde? Afuera. Perfecto, muñecuras. Ahora vamos a continuar con los adverbios de manera o los adverbs of manner. Estos adverbs of manner nos dice la manera en que algo pasa o es hecho. Además responden a la pregunta ¿cómo? Entre estos adverbios tenemos badly, carefully, loudly, quietly, cautiously, etc. Supongamos que yo voy a decir en inglés que ella no manejó la situación bien. Sería she didn't handle the situation well. Observamos que tenemos al sujeto she, que significa ella, y como estoy hablando en pasado negativo, coloco el auxiliar didn't junto al verbo. Luego coloco el complemento de situation y por último el adverbio, que en este caso sería well. Ella no manejó la situación bien. Well, el adverbio, estaría describiendo al verbo handle, que es el verbo manejar. Ella no manejó la situación bien. Esta oración respondería a la pregunta ¿cómo? ¿Cómo ella manejó la situación? Ella no manejó la situación bien. Ahora continuamos con los adverbios de grado o los adverbs of degree. En este caso, estos adverbios expresan grados de cualidades, de propiedades, de estados, de condiciones, de relaciones. Este tipo de adverbios responderían a la pregunta ¿cómo?
Este tipo de adverbios modifican o describen especialmente a otros adverbios o adjetivos. Entre estos tenemos enough, very, so, too, pretty, etc. Obviamente hay más. Por ejemplo, yo en inglés voy a decir esto pasó bastante rápido o esto pasó muy rápidamente. Sería lo mismo. Aquí tengo el happened, que sería el verbo en pasado, pasó, y acá tengo quickly, que sería el adverbio y puede traducirse como rápidamente o rápido, ¿cierto? Y vemos que este adverbio rápidamente está modificando el verbo pasó. Y en este caso, pretty sería un adverbio también que significa bastante o muy, depende del contexto. Entonces acá pretty está modificando el adverbio quickly y quickly está modificando el verbo happened. Así que en una oración ustedes también pueden encontrar dos adverbios, los cuales pueden modificar partes de la oración diferentes. Y por último vamos con los adverbios de enfoque. Entre estos podemos encontrar como especially, just, mainly, particularly, largely, only, simply, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, yo voy a decir en inglés, me gustaría particularmente viajar a África. Sería, I would particularly like to travel to Africa. Vemos que aquí, en este caso, estoy usando el would like, que significa gustaría, me gustaría, to travel to Africa, viajar a África. Y aquí, entre el would y el like, tengo el adverbio particularly, que en este caso lo que hace el adverbio de enfoque, porque estoy diciendo que me gustaría especialmente o particularmente viajar a ese lugar, lo que hace es que este particularly modifica el verbo like. ¿Vale? ¿Por qué? Porque estoy haciendo énfasis o enfoque en que particularmente me gustaría particularmente, especialmente, viajar a ese lugar. Y bueno, mis preciosuras, esto es todo sobre los adverbs y los tipos de adverbios. Además, algo súper importante, ojito, y es que los adverbios no deben ir o no pueden ir después de un linking verb o un sense verb. Hay algunas excepciones, pero si quieren que les explique esto, me lo hacen saber en la cajita de comentarios y allí les diré por qué si lo desean. Así que thank you so much por visualizar. Recuerden que si el video les gustó le pueden dar un like, se pueden suscribir, pueden apoyar mucho este canal si comparten este videito y si dejan un comentario aquí abajito. Nos vemos en otra ocasión, besitos, bye.